En 2025 ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap y fue nombrada Mujer del Año por la revista Billboard en el marco de Mujeres en la Música. En 2024 fue coronada públicamente como la rapera más fuerte del momento, por nada más ni nada menos que Kendrick Lamar, y presentó un concierto Tiny Desk que fue incluido en los 10 mejores del año por NPR Music. Doechii está en el pico más alto de su carrera hasta el momento. Con el talento, la originalidad y la actitud que tiene esta artista, las llegadas del éxito y del reconocimiento eran inminentes. Parece saber exactamente quién es, qué tiene para ofrecer al mundo y cómo proyectarlo en su arte. Pero esto no siempre fue así. Buenas, mi nombre es Paola, el día de hoy reportándome desde mi habitación de la adolescencia en un momento de la vida en el que realmente no tengo mucho que hacer. Últimamente vengo pasando mucho tiempo en internet y esta parte no la digo con orgullo, pero el otro día estaba en una de doom scrolling bastante importante. Estaba en TikTok, como una suele hacer, y se ve que había pasado un tiempo considerable de yo scrolleando, porque claro, en un momento me doy cuenta que estoy como medio disociada del entorno. En esas, el algoritmo me tira un video que un poquito me hace salir de ese estado. Empezaba con un clip de Doechii hablando a cámara a modo de vlog, contando cómo le habían despedido de su trabajo. So I got fired today. I don't give a fuck. Either way, I'm gonna be straight. And then tomorrow, I'm just gonna go to a whole bunch of like studios. Ask if they have any internships open. Ask questions. Like, I don't fucking know. Studios, record label companies, like, I'm just gonna go in and ask. I have nothing to lose. I literally have nothing to lose. I have no place, I have no job, I have no children. Who gives a fuck? Who cares? Corte A, ella ganando un Grammy. Alligator bites, never hear by Doechii! Remember old dude from 2019, nice clean, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from. Yo a Doechii la quiero mucho, la verdad. Más que nada la admiro por el pedazo de artista que es. Por otro lado, también me encanta la nostalgia y el hecho de que estén como esos vlogs de ella cuando todavía no era lo que es hoy y tenía una vida como completamente diferente también. Me picó un poquito el bichito de la curiosidad. Entonces yo decido salir de TikTok e ir a YouTube a un poquito desenterrar los archivos ancestrales de Doechii y ver qué encontraba. ¿Qué había? Y me encontré una joyita. Estoy hablando de la serie de eventos que sin duda la llevaron al lugar en donde ella está hoy. Esto es la documentación de su proceso siguiendo el método del artista. Para dar un poco de contexto, Doechii creció en Florida, Estados Unidos, y fue a una secundaria específica de artes escénicas o performing arts. Ya en otro momento contó que cuando terminó la secundaria, su objetivo profesional era poder convertirse en profesora de música o profesora de coro o algo de esa índole, ¿no? Después, con el tiempo, cambió ese objetivo a poder tener un proyecto independiente, de ella poder hacer su propia música y poder vivir de su propio proyecto. Entonces, en 2019, ella se muda a Nueva York para poder perseguir este sueño. En Nueva York, ella tenía un trabajo de Student Advisor, que sería como una orientadora o consejera estudiantil en una facultad de medicina. Pero bueno, nada que ver, ¿no? Se entiende de todas formas que para poder crear o construir este proyecto que ella tenía, necesitaba los medios. Es imposible, básicamente, o tenés que tener muchísima suerte que para a la primera que vos intentes pegarla, ¿no? Realmente tipo logres algo tan grande que te permita sustentarte. Como generalmente no es el caso, tampoco fue el caso de ella. Ella necesitaba este trabajo para poder primero mantenerse ella y también poder sustentar este proyecto a largo plazo que tenía. Ahora, en su canal de YouTube, el primer video, by the way, que ella subió, dato de color, fue un cover de ¿Y si hacemos un muñeco? La canción de Frozen, con dos amigas y la verdad tipo, nada, súper talentosas, pero bueno, muy random. Aparte de eso, ella después siguió haciendo vlogs sobre belleza y como lifestyle, compartiendo un poco lo que era su vida en ese momento. Ella viviendo en Nueva York,
tratando de llegar a algo en la música. Obviamente también publicaba sus canciones, se promocionaba, compartía como partes del backstage y todo eso que tenía que ver con su proyecto. Ahora, el siguiente video que Doechii sube a su canal de YouTube es en realidad el principio de esta historia que quiero contar. Se titula El camino del artista, mi viaje de recuperación creativa. Ahora, ¿qué es el camino del artista? En sí es un libro escrito por Julia Cameron que, dentro de muchas cosas, es escritora de ficción y no ficción, de obras de teatro, de guiones de cine, y un dato muy de color que no tiene nada que ver con todo esto, y mucho menos lo digo como para desmerecerlo, sino solamente porque nos encanta el chisme. Estuvo casada con Martin Scorsese. Este libro propone una serie de ejercicios como para conectar con un nivel más profundo de autoexploración y autoconocimiento para desbloquear creatividad superior. Ahora quiero quedarme con este último término, creatividad superior, que en realidad no es literal y es medio difícil de traducir porque en inglés la palabra higher en este contexto está relacionada a un concepto más espiritual, que lisa y llanamente significa como un nivel superior dentro de tu propia conciencia, ¿no? Ya sé que suena medio falopero esto, quédate conmigo un segundo, porque prometo que no vengo a evangelizar a nadie. Más adelante lo voy a intentar desglosar mejor. Y no prometo que no suene falopero igual, porque un poco lo es, pero mi objetivo en realidad es que un poquito se entienda la lógica detrás de la falopa, ¿no? Pero en fin, básicamente es un curso de 12 semanas para descubrir y recuperar tu yo creativo. Doechii cuenta en el video, dentro de otras cosas, cómo es que encontró este libro. Ella había salido a pasear y encontró ahí en la calle tirada una pila de libros. Se acercó para ver si encontraba alguno y cirugiaba alguno, que no la podemos juzgar. ¿Quién no ha cirugiado algo en algún momento? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En esta pila de libros había visto uno que era como una biografía sobre John Lennon, o si no era una biografía, era algo sobre la vida de John Lennon, y casi se lo lleva. Pero de repente dijo, che, pará, me chupa un huevo John Lennon. Siempre me chupa un huevo John Lennon. Tipo, ¿por qué si no leería algo en general de esto? Tampoco lo voy a hacer ahora, si soy honesta. Entonces volvió a la pila para dejarlo y en esas encuentra este libro de Julia Cameron. Dijo que la verdad no le llamó mucho la atención porque la portada era aburrida, pero de todas formas lo agarró y lo leyó como un poquito por encima para ver de qué se trataba. Por lo que leyó, le resonó. ¿Y por qué le resonó? Ella en ese momento cuenta que estaba atravesando una especie de bloqueo creativo, que no era realmente un bloqueo creativo porque el bloqueo creativo, valga la redundancia, es literalmente no poder crear. Eso no era lo que le estaba pasando, porque ella podía como expresar su creatividad a través de sus canciones, podía escribir, podía componer, pero sentía que tenía inconscientemente, ¿no? Algún tipo de resistencia, como que decía, yo sé que doy para más, yo sé que tengo más que esto adentro y no estoy pudiendo llegar ahí. Ella, sintiéndose de esa forma y encontrando este libro que literalmente tiene como propósito poder desbloquear otro nivel de creatividad, dijo, bueno, lo voy a tomar como una señal y me lo voy a llevar a ver qué onda. Entonces, como ella ya venía compartiendo su vida en su canal de YouTube a través de sus blogs, dijo, bueno, también voy a compartir mi proceso siguiendo este método, porque al fin y al cabo no pierdo nada. Y esto a mí me pareció re lindo, que ella en un momento dice que en realidad tomó la decisión de compartir el proceso no para que lo vean los demás, sino para tener como un registro ella de cómo va progresando lo que ella va descubriendo también para como amplificar ese concepto de autoconocimiento, ¿no? Y que aparte, esto en realidad ella lo hace hablándose a sí misma, como dejando una bitácora para el futuro, por si en algún momento se vuelve a sentir perdida, puede volver a ese proceso y quizás como conectar con algunas cosas que es muy probable que haya perdido en el camino, sin saber si va a resultar o no, porque para ella, dice, lo importante es el proceso y cómo se siente llevándolo a cabo. Bueno, claramente resultó. Ni 2 semanas después, publica este video que fue el que yo encontré el clip en TikTok el otro día, contando que la habían despedido de su trabajo y que ella ahí fue cuando tomó la decisión de entregarse por completo
a su proceso creativo y a la búsqueda activa de caminos para poder llegar a cumplir su objetivo de vivir de su proyecto musical. Pero ¿qué es la creatividad? Para ponernos técnicos, la creatividad es una habilidad cognitiva del ser humano. Se define como la facultad de crear o la capacidad de creación. La autora propone el concepto de que la creatividad es una habilidad que nos conecta a lo divino, a Dios o como quieras llamarle. Paréntesis, el que avisa no traiciona. Yo di la falopa warning, así que si llegaste hasta acá, quédate porque el planteo se pone bastante interesante. Acá voy a usar una cita directamente del libro que dice: el corazón de la creatividad es una experiencia de unión mística. El corazón de la unión mística es una experiencia de creatividad. Aquellos que hablan en términos espirituales rutinariamente se refieren a Dios como el creador, pero rara vez ven creador como el término literal de artista. Te sugiero que tomes el término creador literalmente. Estás buscando forjar una alianza creativa artista a artista con el gran creador. Aceptar este concepto puede expandir enormemente tus posibilidades creativas. ¿Qué significa esto? Más allá de que creas o no creas en Dios, o creas en algo pero no le digas Dios y le pongas otro nombre, hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, que es que en todas estas religiones o prácticas o creencias espirituales nos referimos a Dios en realidad como la energía creadora. Y si tomamos este concepto de Dios como artista, ¿eso no hace a Dios un artista? Por ejemplo, todo en la naturaleza funciona de manera perfecta. Dentro del cuerpo humano, todos los mecanismos biológicos funcionan de manera perfecta porque si no lo hicieran, no sería posible la vida. Y lo que Douchi agrega en su video es que si tomamos todas estas nociones, entonces Dios sería el artista más influencial de todos. Y si la creatividad, por definición, es la capacidad de crear, y nosotros en nuestra capacidad de humanos, habiendo nacido con esta habilidad, deja en evidencia la conexión que tenemos con lo divino o lo inexplicable. Ahora, si lo pensás, todo en realidad surge de la creatividad, no solamente lo relacionado con lo artístico de alguien que le surge una idea y la expresa en el plano terrenal, ¿no? La lleva a cabo y crea algo. El fuego, la tecnología, la ciencia, el deporte, la comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Y la creatividad, aparte, es una habilidad inherente a todos y cada uno de los seres humanos. Por eso, cuando nos conectamos a la creatividad y nos expresamos creativamente, estamos realizando una práctica espiritual. ¿Se entiende el hilo de lógica? Hagamos de cuenta que sí. Bien. Volviendo a Douchi, no recuerdo si lo dije antes, pero este curso dura 12 semanas. Entonces, si nos ubicamos en la línea de tiempo desde que ella lo empezó hasta ahora, ya pasaron 3 meses y estaríamos en marzo de 2020, que sí es cuando empezamos a entrar en terreno de la pandemia del COVID-19. Durante todo el tiempo de la cuarentena y demás, ella usó todo su tiempo y todos sus recursos, toda la plata que había ahorrado hasta ese entonces, para poder finalmente armar su primer EP que lo tituló All the Places You'll Go. Sin embargo, para que este EP pueda tener éxito, Douchi tuvo que esperar hasta la mitad del 2021 porque en ese momento se le viralizó una canción dentro del EP llamada Yucky Blacky Fruitcake, que creo que todos los que usábamos TikTok en ese momento, que bueno, en la pandemia quien no usó TikTok, era conocido por la frase de apertura de la canción. Douchi, why don't you introduce yourself to the class? Okay? Hi, my name's Douchi with 2 eyes. I feel anxious when I'm high. Y el resto es historia. Creo que lo que está bueno llevarse de todo esto es la importancia del autoconocimiento y la autoexploración, más que nada, para poder desbloquear ese potencial creativo con el que cada uno nace. Porque obviamente acá nadie está diciendo que todo el éxito que le vino subsecuente fue por haber leído el libro. Obviamente la industria musical es un gigante burocrático y hay un montón de factores en juego para poder alcanzar ese
éxito. Pero la gran mayoría de los artistas como Doechii, esto es, artistas que se construyeron solos desde abajo, cuando les hacen la pregunta del millón, que es ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? ¿Cuál es el secreto? Siempre responden lo mismo, el ser genuino con uno mismo, con su arte y con su deseo. Bueno, esto es lo que ella pudo alcanzar, o por lo menos empezar a construir a través de este libro. Aparte, ella no es la única artista en el medio o en la gran industria de Hollywood que habló de su proceso siguiendo este método. Otros artistas incluyen a Alicia Keys, Pete Townshend, la actriz Kerry Washington, la autora Patricia Cornwell y también Elizabeth Gilbert, que fue la que escribió Comer, Rezar, Amar. Pero saliendo un poco de las personas famosas, la conclusión un poco también que trae todo esto es que más allá del contexto en el que te encuentres profesionalmente, si tenés el deseo de vivir una vida creativa, esto es, poder vivir a través de lo que a vos te gusta crear, es absolutamente necesario pasar por este proceso de autoexploración para poder conocerte y después obviamente explotar eso. Y más allá de las personas que usen el arte como profesión o como medio de subsistencia, este libro, según la autora, sirve para todas aquellas personas que quieran explorar todos esos hobbies que dejaron de lado a medida que fueron creciendo, ya que, como muchos artistas dicen, cuando somos niños todos tenemos un artista interior. Y este concepto, la verdad, a mí me gustó mucho, lo del artista interior, porque es muy real. Siento que naturalmente siempre pasó así, esto de crecer y de repente hundirte en el mundo adulto y olvidarte que en algún momento tuviste una salida creativa. Pero particularmente en estas generaciones que crecimos en el auge de Hollywood y en el internet, cuando somos más chicos, al estar expuestos a todo esto, nos armamos una noción medio falsa de lo que es la vida adulta. Siento que al haber crecido estando expuestos a nociones falsas de lo que es la adultez, que es lo que vemos en las películas o mismo en las redes sociales de los famosos o personas que quizás llevan una vida que no es normal dentro de todo a lo que es como la persona común, ¿no? Entonces tomamos eso de referencia en vez de tomar de referencia los ejemplos de adultez real que tenemos a nuestro alrededor. Padres, tíos, primos, amigos de la familia, lo que sea, pero personas reales, porque obvio de alguna forma esa imagen real es menos apetecible que las fantasías que vemos en el mundo audiovisual. Además es verdad que cuando sos chico tenés algún tipo de salida creativa, algún hobby que te conectaba con ese deseo interno, qué sé yo, ejemplos, tocar la guitarra, pintar, bailar, filmar, escribir, siempre algo hay. Después creces y entras en el mundo adulto y te das cuenta que el mundo real, la adultez real, es algo completamente diferente a esa noción que vos tenías de fantasía. Y no lo digo desde un lado pesimista, sino como, por ejemplo, lo que decía Doechii, que de repente crecer no se siente de la misma forma que pensabas, que de repente te das cuenta que trabajar tampoco se siente de la misma forma que pensabas, y más si estás trabajando de algo que nada que ver a lo que realmente querés hacer de tu vida. Que vivir solo no es solamente tener ese espacio o esa libertad de tener tu propio espacio, sino que también hay que mantener ese espacio. Obviamente no digo que no es que cuando te mudas solo tipo pensás que las cuentas te las paga Dios, sino que el vivirlo en primera persona se siente diferente. Que de repente salir a divertirte teniendo todos estos gastos también es diferente, más teniendo como un ingreso que no te permite tener una vida tan cómoda, ¿no? Como para salir y gastar en todo lo que quieras y que no te impacte tanto en tu calidad de vida el resto del mes, ¿no? Y aparte, obviamente se siente diferente porque todos estos gastos salen de tu propio bolsillo. Y un gasto, por más mínimo que sea, más estando en un contexto en el que tenés que pagar acá y pagar acá y pagar acá y pagar acá, no se siente igual. Me fui un poquito por las ramas, pero creo que mi punto era que una cosa es tener una noción de eso y otra cosa es vivirlo en primera persona. Y creo que cuando ya pasa un tiempo, solemos perdernos en este mundo adulto tan complejo, tan complicado, por todo lo que conlleva, más
también viviendo en una sociedad capitalista en la que el éxito económico tiene mucho más valor que el éxito personal. Querer vivir de tus pasiones significa que te vas a cagar de hambre y es mucho más preferible dejar esos deseos de lado para, no sé, enfocarte en tener una carrera más convencional, algo que te va a dar de comer. Nos hundimos tanto en este estilo de vida que un poco nos olvidamos de las cosas que nos hacían bien cuando era todo un poco más simple. Es decir, cuando éramos más chicos, cuando no éramos adultos, cuando no era todo así de complejo y sobreestimulante. Lo que decía la autora con esa cita era que el libro más que nada también propone poder conectar con eso que dejamos de lado, con el yo creativo, para poder abrir puertas internas y conectar con nosotros en un nivel más profundo. Para lograr esto propone varias prácticas, pero hace énfasis en dos. Por un lado están las morning pages y por otro lado las artist dates. La primera consiste en escribir 3 páginas por día. Apenas te levantás, lo primero que haces es agarrar un cuaderno y escribir 3 páginas sin parar, a modo de verborragia, sin ninguna pretensión poética detrás, sin siquiera buscarle algún sentido, solamente descargar lo que está en la cabeza. Esto lo propone como un ejercicio meditativo o terapéutico para poder apagar un poco el ruido de la cabeza que te desconecta de tu propia creatividad. Recordemos el concepto espiritual de creatividad que hablamos en un principio. Creatividad no en un sentido artístico, sino en tu capacidad de crear. La segunda se trata de pasar tiempo con tu yo artista, y tu yo artista en realidad se refiere a tu yo creador o tu yo espiritual. En algún punto de la introducción del libro, cuando mencionan que todos fuimos artistas de chiquitos, de alguna u otra forma, por tener la imaginación y la creatividad a flor de piel y más latente que nunca, cuando nos convertimos en adultos, por más de que nos hundamos en ese mundo, no es que ese artista o ese niño desaparece, sigue estando ahí en algún lado y siempre lo va a estar. Este concepto, el del niño interior, no es solamente algo que se habla en espiritualidad, sino que es algo que se habla en términos de psicología también, lo de la presencia del niño interior. La autora propone pensar al niño interior como un artista interior. Dice que un niño depende de un adulto para poder ser alimentado, estimulado y criado. Y esto mismo aplica para la creatividad. La creatividad debe ser alimentada, estimulada y criada. Criada en el sentido de entrenada, ¿no? A mí me parece una propuesta súper interesante. Más allá de la creencia espiritual o la falta de creencia espiritual de cada quien, creo que es una herramienta que ayuda mucho de manera terapéutica, en caso de gente que no elija el arte como profesión, como también una posibilidad de explorar ese potencial creativo que ya lo tienen desarrollado de alguna forma, o para personas que usen ese potencial creativo por fuera del arte, como por ejemplo deportistas. ¿O me vas a decir que Messi no es un artista? Por último, aparte de conectar con ese potencial creativo, me encanta la idea de la autoexploración para volver al yo, o como para volver a conectar con esas cosas que te hacen bien por más boludas que sean. Yo creo que cuando te perdés en cualquier cosa, no necesariamente en el mundo adulto en general, sino como en pequeñas cosas que un poquito te hacen irte de eje para volver a tu centro, que tu centro sos vos, es muy importante volver a conocerte. Y la verdad es hermoso conocerse. Aparte, las actividades que propone la autora en este libro parecen bastante divertidas. Yo como que tengo mis formas para volver a conectar conmigo. La verdad, esto es un tema que a mí me encanta y juro que podría estar hablando 3 horas seguidas de lo mismo. Estoy muy tentada a hacer un video sobre eso, sobre cómo volver al yo. Pero bueno, eso será algo para otro día. También estoy tentadísima de probar seguir este método para ver un poco también qué encuentro en el proceso. Pero bueno, nada. Este es un espacio abierto a debate, aclaro desde ya, así que me encantaría saber sus opiniones al respecto, o si también un poquito les tienta jugar con esta noción del camino del artista. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.